y están teniendo problemas, por ejemplo, en Estados Unidos. Vamos a analizar esta situación económica con José Luis Espert, economista y ex candidato a presidente. José Luis, buen día, ¿cómo estás? Horacio Cabaxo, estoy junto a Lucía Rodríguez Bosch y David Cayón. Buenos días. Un placer, buen día. Gracias, José Luis. ¿En qué situación? Sí, dime. Perdón, dale. No te escucho, porque tengo mucho eco, por eso que te hablé recién sin querer arriba tuyo, perdóname. Ah, no te preocupes, yo estoy transmitiendo a la distancia, así que también eso puede generar una clase de delay. Sí. José Luis, punto número 1, económicamente, ¿qué tan complicada está la situación comparada con la situación de salud? Mira, el 20 de marzo comenzó la primera etapa de la cuarentena y yo a los 9 días ya escribí una nota en Infobae que se llamaba La economía es salud, planteando la falsa dicotomía que el presidente planteó desde el principio, que era economía o salud o economía. Yo creo que son las dos. A ver, sin duda que hay tensión entre las dos, exagerando, pero para ponerlo, a veces exagerar sirve para graficar, ¿no? Un extremo de cuarentena abierta es la de Estados Unidos, que ha privilegiado, encima tiene elecciones Trump ahora en noviembre, tratar de cuarentenar lo menos posible a la población, así es que ha llegado al punto de fosas comunes por la cantidad de muertos que ha tenido, ¿no? La economía se va a resentir mucho igual, pero probablemente rebote rápidamente, como ocurre generalmente, puede ser una economía muy flexible. Argentina es, yo te diría, el caso opuesto, donde ha cerrado por completo la economía, la curva, según el propio presidente, viene bien en cuanto a la cantidad de muertos respecto a los infectados, pero tenés un derrumbe atroz de la economía, atroz. Sin ponerme a juzgar el tema de la cuarentena, hay que ser coherente simplemente con esto. Si vos estás decidido a cerrar por completo la economía pensando en privilegiar la salud, la economía no se puede derrumbar como está ocurriendo, ¿no? Ahora, en este sentido hay que ser sinceros también y claros. La pandemia te provoca un derrumbe de toda la economía de todos los países, no solamente Argentina. El mundo está teniendo una caída fenomenal de la actividad económica y una suba muy violenta del desempleo. De eso Argentina no se va a escapar. Ahora, el tema es que en Argentina a vos te agarró esta pandemia en una situación muy delicada económicamente hablando, porque venía de 2 años de recesión, producto de 2 crisis muy fuertes, 2018 y 2019, y con un país que tiene 40% de pobres, previo a la pandemia. Por eso, en Argentina es particularmente inadecuada la falsa opción que planteó el presidente, salud o economía. Porque dado que estamos partiendo de 2 años de recesión, una población muy empobrecida, es delicado no darle bola a la economía. Creo que hay mucho para hacer en economía, aún teniendo la cuarentena probablemente más dura del mundo. Pero bueno, hay que ser muy coherente en esto. Acá se requiere solo sentido común, nada de ideología, ¿viste? Claro. Yo creo que se requieren muchas más medidas para evitar el colapso económico que está ocurriendo, pero acá hay que tener claro que se está muriendo la actividad privada. La que está en peligro acá es el comercio, el productor, el industrial, el autónomo, el monotributista, que no están facturando nada. No es un problema de gasto público este. Claro. José Luis, te hago una consulta. Ahora, evidentemente el camino es no van a modificarlo, y ante este camino determinado, ¿no? Que es cuarentena total, pocas actividades, pocas cosas excluidas. ¿Qué medidas tiene que tomar en base a este plan que se ha decidido? Bueno, yo diría, hay medidas económicas que están en el correcto sentido, yo creo que deberían ser muy amplificadas, deberían profundizarse y llevarse a la práctica rápidamente, cosa que no está ocurriendo. Las 2 medidas a las cuales me refiero es este ingreso familiar de emergencia para parte de los monotributistas y para personas que estén trabajando en la informalidad, pero todavía no se ha ejecutado nada de esto. El otro es el subsidio del Estado, o sea que el Estado se hace cargo de parte de los salarios de algunas pymes. Yo creo que estas 2 cosas deberían ser profundizadas. Ahora, como son 2 cosas que implican emisión monetaria, porque hasta ahora el financiamiento, el único que te ha quedado es ese, porque indebidamente el gobierno ha profundizado el default en una actitud bastante absurda. Vos te vas a explotar el déficit fiscal por aumento de gasto y porque había recaudación, tenés que tener todas las canillas abiertas de financiamiento. Pero bueno,
Estas dos deberían profundizarse. Las cosas que habría que agregar acá es mucha flexibilidad para que las empresas firmen con los trabajadores el acuerdo salarial que puedan, de 2 días por semana, por el 25% del salario, el 40, el 50, el 60, pero dar absoluta libertad de contratación entre empresas y trabajadores. La tercera cosa es que debería hacerse una modificación de la ley de quiebras, porque vamos a ir a un quebranto muy importante de empresas y sectores, para que mientras se sustancia el concurso de acreedores, la empresa pueda seguir funcionando de manera adecuada. Otra medida que habría que hacer para evitar una explosión desmedida del déficit fiscal que te desequilibre por completo la economía es, si vos tenés a gran parte de la actividad privada, cuarentenada, sin producir, y también al Estado, porque del Estado lo único que está funcionando es la salud y la seguridad, debería haber reducciones de salarios en el Estado que no trabaja para compensar la caída y el derrumbe de la recaudación que hay como consecuencia que la gente no trabaja. Porque si el Estado tiene una explosión del déficit fiscal, esto va a implicar mucha emisión monetaria, salto en el nivel de precio que te va a volver a golpear sobre la pobreza y ahí vamos a agravar el problema que ya tenemos, ¿no? José Luis, ¿cómo estás? Soy David Cayón. Hola, ¿qué tal? Bien. Viste que vos cuando comenzaste la charla decías, bueno, también es cierto que el mundo está en una crisis muy, muy fuerte, muy global. Y hoy se conoció el informe del fondo donde se ve la Argentina va a caer mucho más que el resto, pero que la media de los países caen, digo. La otra pata que tiene la Argentina es que tiene que pagar deuda y enfrenta vencimientos, y la idea de conseguir dólares de manera sustentable es vía exportación, y el Fondo Monetario dice que hay 170 países del mundo que van a ir a la recesión, digo, o sea, no te van a comprar nada. Sí. ¿En qué situación te deja que no sea el default eso? No, yo creo, a ver, el Fondo Monetario está con los brazos abiertos para prestarle plata a todos los países que se lo soliciten. En estas circunstancias el Fondo Monetario te daría plata fresca, sin demasiada condicionalidad. Yo creo que el default no solo es evitable, sino que necesitas evitarlo. Por una cuestión práctica, esto no es ideológico. Yo creo que acá hay mucha carga ideológica con el tema de la deuda en el gobierno, pero yo creo que habría que ser práctico. Vos no podés pensar que la única manera de... A ver, primero, seamos coherentes. Se ha decidido una cuarentena como la decidida por Argentina, de la más dura del mundo, no la cuestiono, pero tenés que ser coherente. El PBI se te va a derrumbar porque vos tenés a toda la gente que labura guardada en su casa sin trabajar, ¿ok? Si se te derrumba la actividad económica, nadie va a pagar impuestos, o te va a caer la recaudación de una manera monumental. Encima estás aumentando el gasto público, que lo tenés que hacer para salvar al sector privado. Sí. O sea, vos el déficit fiscal te va a explotar, te va a ir a números de billones de pesos el déficit fiscal. Sí. No podés quedarte con una sola bala, la emisión monetaria para financiar ese mega déficit fiscal al cual vas, porque podés correr el riesgo de desestabilizar todo el sistema. Ya el dólar libre blanco lo tenés a más de 100 pesos, guarda. Entonces, la canilla de la deuda la tenés que tener abierta simplemente por una cuestión práctica para evitar un problema mayor por tanta emisión monetaria. Y yo creo que hay chances de tenerla abierta. No es necesario el default, o no es inexorable el default si el gobierno lo quiere, digamos, ¿no? Y perdón, a ver, hay dos preguntas que yo tengo. Una es, ¿qué pasa con los autónomos? Porque hay mucha propuesta, digamos, empresa, pyme, que esto, que el otro, pero hasta ahora los autónomos, los odontólogos, médicos, arquitectos, lo único que recibieron hasta ahora fue que se les aumentó la cuota de lo que tienen que pagar de autónomos, que se les viene la cuota del anticipo de ganancias, y no hubo medidas con respecto a esos tipos que sí están parados en su casa sin generar un solo mango, y hasta ahora las únicas noticias fueron que se le encarecieron las cosas. La consecuencia de eso, que es una verdadera barbaridad, es esta idea disparatada que es economía o salud. No, como vos estás despreciando como gobierno las consecuencias económicas de tu cuarentena, porque no has puesto en pie de igualdad la salud y la economía, no en vano no tenés un conjunto de asesores en economía como sí los tiene el presidente en materia de salud, es que vos terminás haciendo estas cosas. Yo creo que a los autónomos y a los monotributistas que no están incluidos en este ingreso familiar de emergencia
que van a recibir casi 8 millones de personas, deberían ser incluidos todos en ese ingreso familiar de emergencia. Todos deberían ser incluidos, y no con un desembolso de una sola vez, sino todos los meses mientras dure la cuarentena a este nivel de cerrazón. La otra, que ya está empezando a ocurrir, que es inexorable, la caída de la actividad económica es tan brutal que se está fundiendo medio mundo privado, ¿no? Comerciantes, industriales, autónomos, que ya viste que hay provincias que están pensando en qué hacer para abrir un poco la cuarentena, porque no se sostiene esto. Hay gente, facturar cero es inviable, vos no podés no cobrar un peso, no podés vivir sin que te entre un mango a tu casa. Bueno, el Estado podrá, durante un par de meses, con este ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos, poner algo de plata en el bolsillo de la gente. Pero a la larga la vas a tener que abrir a la cuarentena. Otra, e ir probando, porque esta es otra cosa que hay que decirlo con claridad desde ahora. Todos los países no solo están cayendo y aumentando el desempleo, sino que en todos los países la cuarentena se abrió y se cerró varias veces. No es que eligieron un camino una vez y nunca más volvieron atrás. En Estados Unidos la cuarentena se abrió y se cerró varias veces. Entonces esta idea de que lo único que tenemos es esta cuarentena, olvídate, a lo mejor la abren un tiempo, al abrirla vas a tener más infectados, la vas a cerrar, y así la va a ir llevando hasta que aparezca la vacuna. Y si la vacuna no aparece en el 2020, el virus hará su trabajo, poco si estás muy cuarentenado, mucho si no estás cuarentenado. Pero esto, digamos, abramos la cabeza porque la cuarentena se va a flexibilizar, sin ninguna duda. De hecho, está varios gobernadores de provincia pensando, e intendentes viendo cómo flexibilizar. Pero mientras tanto, respecto a tu pregunta, Horacio, vas a tener que incorporar a ese ingreso familiar de emergencia a los autónomos, claramente. Y otra cosa, que el Estado se olvide de cobrar impuestos. Eso es una cosa ridícula. Impuesto es autónomo, ganancia, qué sé yo. Pero tiene que hacer otra cosa. Ganancias, por ejemplo. Vos me podrás decir, como Estado, bueno, el año 2019 significó el devengamiento de ganancias para muchos, pero ahora esa gente, como no está facturando, está usando la ganancia acumulada para financiarse. Bueno, va a tener que bajar el impuesto a la ganancia del máximo de 35 a 10 para que alguien te pague algo. Si no, a ver, acá la cruz es que esta cuarentena quiebra a la actividad privada, y quebrar a los laburantes, quebrar al empresario y al comercio, te va a dificultar severamente la recuperación post-pandemia. Entonces vos tenés que cuidarlo como oro el sector privado lo tenés que cuidar hoy. Sí, claro. José Luis, te pido una respuesta cortita porque tenemos las noticias de las 10:30, pero ¿qué te genera esta situación de este famoso impuesto patria, este impuesto a las grandes fortunas, este porcentaje, este tope? Todo ridículo, me parece. Andar tratando de meter un impuesto en el medio de un derrumbe de la actividad económica, me parece una cosa hasta de mal gusto, te diría. Y además hay una cosa, nunca es la hora de bajar el gasto público, ni siquiera con medio Estado cerrado, porque no hay trámite que se haga en el Estado hoy. Nunca, pero ni siquiera en el medio de una pandemia, donde la gente no está facturando, no está recibiendo todo su salario, ni siquiera ahí. Esta gente capaz de decir, yo me bajo el salario como funcionario público, y además en los empleados, las reparticiones que están cerradas, no pueden cobrar todo el salario mientras dure la cuarentena. Muy mal gusto, te diría. Todo ideológico, es como el default de la deuda. Esta gente cree que el default de la deuda nace de un repollo, no por la acumulación de déficits fiscales, producto de un gasto público que siempre supera a la recaudación. Te hacen creer que un repollo llamado deuda, no, vamos a defaultearla. No, viejo, aunque creas eso, que está mal, sé práctico. Hoy necesitas colocar deuda para evitar emitir tanto. Con el impuesto me parece igual, ¿viste? Nunca es la hora del ajuste del gasto público acá, nunca, ni en medio de una pandemia. José Luis, como siempre, gracias. Te mando un abrazo. Un placer.